Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Bienvenidas a este episodio de Terapeuta y Loco. Todos tenemos un poco. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy contenta de estar otra vez por acá, hablando de cosas que nos interesan muchísimo a ambas y estoy segura que a muchas personas que nos escuchan también y que esperamos que les sea nuevamente de muchísimo provecho este episodio que les traemos hoy. Hoy tenemos una dinámica distinta a la que hacemos normalmente. Hoy yo estoy acá casi que solo como mamá. Sí, tal vez meteré mi cuchara en algún momento como psicóloga, pero estoy como mamá. Hicimos una dinámica en redes donde les preguntamos a las mamás, a las mujeres principalmente, pero tuve un par de preguntas de varones, me encantó. Sí, hablamos de maternidades reales. Entonces preguntamos qué curiosidades han escuchado, para qué cosas no estuvieron preparadas en el proceso de maternidad, qué cosas creen que deberían hablarse más desde la maternidad y bueno, datos curiosos, preguntas. Así que yo aquí estoy con la tablet al lado lista para preguntarle a Isa, que es psiquiatra perinatal. Así que hoy vamos a ver cómo nos va con esta dinámica que está muy interesante. A mí me tiene muy emocionada. Más que psiquiatra perinatal también soy mamá de 2 y uno siempre en el ámbito terapéutico evidentemente está marcado por su propia experiencia. Total. ¿Verdad? Sí, siempre es importante saber desde dónde uno está hablando. Bueno, pues yo estoy hablando desde mi hermosa, caótica, intensa y muy fuertemente vivida maternidad de 2 pequeñas que hoy tienen casi 8 y 4 años recién cumplidos. Casi 8, increíble. Ha sido una aventura realmente indescriptible. Cuesta mucho ponerlo en palabras realmente todo lo que esto significa y todo lo que he aprendido, porque yo creo que las mamás aprendemos tantísimo todo el tiempo. Sí. Y a mí me dio, pues bueno, la curiosidad como profesional, como psiquiatra, de aventurarme en el mundo de la psiquiatría perinatal y también ha sido sumamente intenso, gratificante, movilizante. Un montón de cosas, ¿verdad? A veces me alejo, otras veces me acerco, pero maravilloso y donde he tenido la oportunidad de compartir ya no solo con pacientes, sino con mamás. Ajá. Con las que desde nuestras maternidades vividas de formas muy diferentes, como es evidente, hemos logrado ir encauzando un camino de pronto más libre de tanto malestar que a veces no se habla, pero que lamentablemente a veces está. Y una de las razones por las cuales a mí me emociona tanto este episodio, la dinámica que hicimos, traer las preguntas de todas ustedes y de algunos de ustedes, porque de verdad me sorprendió mucho que haya varones también opinando y preguntando, ¿verdad? Y queriendo saber tanto, pero en general de todas y las mías, es porque yo siento que la maternidad es una cosa tan romantizada y que se ha hecho como que tiene un romance alrededor y una serie de cuentos de hadas alrededor y que cuando uno entra en la maternidad, dijiste, caótica, movida, intensa y de repente uno dice, sí, puede ser algo muy chiva, pero wow, sí, es de verdad un mundo de caos, no sé, hay tanto, es cero romántica, es cero rosada, ¿sí? No tiene nada de rosado, tiene cosas lindas, pero no es rosada. Y uno sigue viendo este romance y estas bellezas sobre la maternidad y yo digo, ok, no, tenemos que seguir hablando cada vez más de lo poco rosado que es el proceso de convertirse en mamá y ser mamá. Tal vez ahí me voy a poner un poquillo política, tal vez, pero creo que justamente de los grandes aprendizajes que para mí tuvo mi formación en psiquiatría perinatal tiene que ver con que no podemos hablar de maternidad y de salud mental
perinatal y materna si no lo hacemos desde una perspectiva de género. Y el hecho de que esté tan rosado, ¿verdad? Es una de las, digamos, trampas que en nuestra sociedad actual tenemos para negar la importancia política que tiene la salud mental de las mujeres que nos aventuramos por los caminos de la maternidad, algunas que llegamos a ser mamás, otras que no. Otras que tienen más o menos éxito o experiencias más o menos difíciles y dolorosas, pero que tenemos que hacerlo desde una perspectiva de género. Y ahí el feminismo ha estado en deuda por mucho tiempo con las mamás y con la experiencia de maternidad. Y por dicha ya se ha ido, digamos, ya aliviando, ya se está balanceando un poquito, pero sin duda desde ahí tenemos que tomarlo, porque es la experiencia más delicada y más importante a nivel social, totalmente, digamos, porque de ello depende el crecimiento de todos nosotros como seres humanos. Y esa tarea le corresponde primordialmente a las mujeres llevarla a cabo con más o menos apoyo. Y va a ser fundamental el rol que le logremos dar, el posicionamiento que le logremos dar a esta actividad de maternar desde el punto de vista social para que sea llevada con éxito. Y lamentablemente como sociedad todavía estamos en una gran deuda. Las mujeres, sí, inmensa, incalculable. Las mujeres no tenemos las redes de apoyo ni las herramientas a nivel social que deberíamos de tener para una labor tan delicada como es la de procrear a los seres humanos que poblamos este mundo. Es que es impresionante, ¿verdad? Entonces, ya digamos como que posicione que soy mamá y desde ahí digamos un poco, ¿verdad? A mí se me mueven muchas cosas, pero... Y eso, o sea, que no podemos obviarlo, que desde ahí tenemos que enfocarnos. Y yo creo que esto me lleva a uno de los primeros comentarios que recibimos y es que el ser mamá tiene que ser algo instintivo y que surge de las mujeres, ¿verdad? Como visceral, que sale y surge. Y desde ahí también hay un montón de redes de apoyo, de fuentes de apoyo y de carencias que existen por la creencia de que hay como un instinto de maternidad y una capacidad de las mujeres de simplemente saber lo que tienen que hacer. Primero, desear ser mamás. Y segundo, saber lo que tienen que hacer instintivamente. Entonces, ¿cuál fuente de apoyo? Si eso simplemente viene. Así que tal vez, Isa, ¿existe el instinto materno? Ay, qué pregunta tan linda, ¿verdad? Porque hay tantas mujeres que no escogen no tener hijos, y eso no las hace ni menos mujeres ni carentes de instintos, ¿verdad? De pronto hay mujeres que pueden ser sumamente amorosas sin haber querido ser mamás y pueden tratar a los niños de una forma maravillosa y no quisieron ser mamás, ¿verdad? O no tienen contactos con niños y punto, ¿verdad? Y decidieron no serlo y se dedicaron a otras actividades en su vida, profesionales, académicas, en la casa, lo que quieran, y no quisieron ser mamás. Y muy bien con ellas, ¿verdad? Entonces, desde ahí, si aceptáramos como cierto que hay un instinto materno que a todas nos brota, así que nos corre por las venas de una forma, no sé, todas tendríamos que ser mamás, o todas las que no pudieron por alguna razón o que no han tenido es porque tienen algo malo y nada más lejano a la realidad. Ahora bien, el proceso de la maternidad, desde que algunas de nosotras escogimos embarcarnos en esto, nos va permitiendo desarrollar y aprender muchas cosas. Y justamente uno de los reclamos que existen ahora que se habla más de esto es porque nadie me dijo. Y ahí agregarle lo que sea, ¿verdad? Porque nadie me dijo porque nadie me dijo. Porque el parto, porque la lactancia, porque tener hijos, porque criar, porque, ¿verdad? No era como yo pensaba, ¿verdad? Y hay como un gran ocultamiento y un gran silencio en torno a ese desconocimiento, porque se asume que vos vas a saber hacerlo y no necesariamente. Claro que hay cosas que como descendientes de los primates que somos, hay muy animalescas que sabemos hacer y que nuestro cuerpo se va a adaptar y nuestra mente también. Y sin embargo, es posible que haya personas que no lo tengan. Correcto. Y justamente por plantearlo así, muchas veces hay mujeres que sufren mucho porque dicen, hey, a mí no me sale. Yo tuve un hijo y yo no siento esto que la gente habla,
¿verdad? Y entonces les genera mucha culpa, porque dicen, ¿cómo hago para conectarme? ¿Cómo hago para sentir tal cosa, este enamoramiento del que hablan? Y no está, ¿verdad? Entonces, es un espectro. Ahí acabas de tocar un tema, porque aquí hay un tema de apego, ¿verdad? En todo lo que estamos hablando, pero acabas de tocar un tema y es una de las cosas que me plantearon, y es, no me enamoré de mi bebé en la primera mirada. Dicen que cuando tenés un bebé te enamoras, es amor a primera vista, ¿verdad? Ahí creo que un dicho incluso que dicen, el día que te dan tu bebé conoces al amor de tu vida. Ajá. Y una de las personas que nos escribió, una de las mujeres que nos escribió nos dijo, yo no me enamoré de mi bebé a primera vista. Y eso nos lleva un poco amarrándolo con esto que estamos diciendo, ¿verdad? De repente parte de ese romance absurdo que hemos tenido y de este tema de si es un instinto y algo que simplemente surge, existen personas que no se enamoran de su bebé a primera vista. Por supuesto. Y eso lamentablemente tiene que ver con tantas cosas. Exacto. ¿Verdad? Tiene que ver, como vos decís, con la propia historia de esta persona. Ajá. Y sus apegos, su forma de desarrollar vínculos desde cosas que están ahí y que son una oportunidad de trabajarlo emocionalmente, digamos, desde la psicoterapia, por ejemplo. Pero también hay cosas como que te pongan oxitocina en el hospital para tener un parto y que sea, digamos, una labor de parto que está interferida de una forma artificial y no es tu propia oxitocina, que es la famosa, ¿verdad?, hormona del amor que va a mediar ese encuentro romántico. Pero si a vos te ponen oxitocina en el hospital y no es tu cuerpo el que la produce, tu cerebro no está tan embebido en hormonas como normalmente debería de suceder en un parto no medicalizado, ¿verdad? Entonces, estas intervenciones van a entorpecer ese proceso cerebral donde experimentas ese amor a primera vista. Y después puede haber un montón de circunstancias en ese nacimiento, que si fue cesárea, que si fue un parto de emergencia, que si hubo una cesárea de emergencia intraparto, que si hubo alguna complicación del bebé y bebé tuvo que ser separado de la mamá, que si no se respetó el piel con piel de bebé cuando nace con la mamá, si era un ambiente difícil, si estábamos en pandemia y nadie podía estar como... Ahí puedo seguir citando un montón de cosas que van a dificultar que tu cerebro, por así decirlo, se sintonice con la mirada de bebé y exista esa explosión mágica, ¿verdad? Y yo creo que lamentablemente, además de los dichos, estamos muy acostumbrados como a ver la vida como si fuera una película, ¿verdad? Voy a hacer esta otra comparación. Es como que de pronto, igual, los orgasmos fueran así como se ven en las películas, ¿verdad? De que te encontraste con el chaval o entraste al apartamento botando todo y se arrancan la ropa y ¡pum! El orgasmo sucedió un minuto después. Y no, así no, vieran que no funciona así. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa con el enamoramiento de un bebé. Eso. Hay una conexión que va a tomar su tiempo y en algunas personas tarda más, en otras menos. Y de nuevo, va a estar bañado y salpicado por tantas otras circunstancias a su alrededor que primera culpa que tienen que quitarse las que no sintieron esto. Es normal, puede que no lo sientan a primera vista. Otra cosa que puede que no pase de buenas a primeras, la aceptación del embarazo. Puedo ser una buena mamá si no acepté mi embarazo desde el día 1. Sí, claro que puede serlo, ¿verdad? Hay muchas circunstancias y de nuevo aquí va todo esto que decía de la perspectiva de género. Hay muchos embarazos que no suceden, deseados, planeados. Esos son lamentablemente la minoría, ¿verdad? Y muchas mujeres de pronto quedan embarazadas en circunstancias donde no se lo esperaban o donde el embarazo viene a representar un traspié, un obstáculo a otro montón de cosas y en circunstancias donde tal vez no hay una pareja fuerte, establecida, donde hay distanciamiento con sus relaciones de familiares, digamos, más primarias, donde la situación económica, la edad, qué sé yo, tantas cosas se juegan ahí que puede pasar que una mujer al principio diga, hey, yo no quería quedar embarazada. Lo que pasa es que decir eso en voz alta en una sociedad como la nuestra es muy difícil porque viene seguido de, pero ¿cómo? Si esto es una bendición, ¿verdad? Entonces muchas mujeres se sienten muy mal porque no desearon ese embarazo, no lo planearon y se ven obligadas a tenerlo
digamos. Y aceptarlo. Y estar absolutamente involucrada con el embarazo, enamorada románticamente, ¿verdad? De nuevo, el romance en el embarazo. Y ocultar un montón de contradicciones que son normales al inicio del embarazo. Ey, sabe, yo no sé si yo estaba lista. Ey, no, la verdad, esto no fue el mejor momento. Yo no sé si quiero ser mamá, ¿verdad? De pronto hace un año quería, pero hoy ya no. Y entonces, como tenés que sepultar todas estas contradicciones, se genera la culpa, ¿verdad? De yo no debería estar sintiendo esto, o voy a tener este embarazo y le voy a hacer daño a mi bebé, ¿verdad? O personas que simplemente a lo largo del embarazo, por muchas razones de nuevo, no logran conectarse con el embarazo, que es necesario a veces atender para determinar qué sucede y cómo se puede aliviar esto, pero que sí, hay muchas personas que no conectan, digamos, desde el inicio. Yo, en mi historia, digamos, 5 años de infertilidad, tuve mucho tiempo para plantearme y replantearme muchas veces la maternidad. Yo quería ser mamá, yo luché por ser mamá, pasé por un montón de situaciones que hicieron que muchas veces me cuestionara realmente esto es algo que quiero, que leyera al respecto, que le diera vueltas, que retomara mi vida, que me retomara yo, que lo trabajara a nivel terapéutico, y a veces digo, qué distinta sería la sociedad si las mujeres tuviéramos el permiso, el mío fue obligado por biología, pero si las mujeres tuviéramos el permiso de hacer un proceso y de cuestionarnos realmente la maternidad, de decidir la maternidad y de criar conscientemente. Hay un estudio que se hizo y ahora estaba tratando de acordarme del porcentaje, pero no me acuerdo, un estudio que se hizo en Alemania donde se le preguntaba a una cantidad de mujeres si volverían a hacerlo, si volverían a pasar por ahí. Y la cifra, no la voy a decir porque no quiero batear, se los dejo pendiente en los comentarios del podcast después, pero la cifra era alarmante de la cantidad de mujeres que decían, yo no sería mamá. Si yo supiera lo que significaba, no lo haría. Hay de nuevo, sin querer meterme aquí en cosas muy controversiales, pero hay un eslogan de grupos feministas pro aborto que dicen la maternidad será deseada o no será. Y yo creo que tiene mucha sabiduría eso que dice. Yo sé que no me voy a meter aquí a hablar de aborto. No por entrar ahí, no, pero es que la maternidad, ¿verdad? Cuando se desea, pero se desea desde ahí, desde un lugar donde te pudiste revisar, cuestionar, valorar, ¿verdad? Un montón de cosas, no simplemente de, ay, yo quiero ser mamá y ya. No, sino me refiero a ese deseo. O ya tengo que ser mamá, que también. Ese es un peso fuertísimo. Donde ya es algo que pudiste masticar y desmenuzar y tomar una decisión, se vuelve muy distinta. Yo recuerdo cuando yo estaba en análisis, estaba en mi análisis personal de ir 3 veces por semana, 1 hora cada vez. Solo en psicoanálisis pasa eso, no se asusten. Chivísimo. Yo lo disfruté muchísimo, mi diván lo extraño incluso. Y me acuerdo el momento en que yo dije en mi análisis, yo quiero ser mamá. Y llegué a la casa y en ese momento éramos novios y yo le dije, mira, es que yo quiero ser mamá. Y aquel chavalo se quedó como, ¿sabes? ¿Cuándo ya? ¿De qué? Sí, no, ahorita no tengo, ¿verdad? Pero fue eso, yo llevé mi proceso y fuimos papás mucho tiempo después y él pasó por su propio proceso, ¿verdad? Pero es una oportunidad que yo sé que lamentablemente la inmensa mayoría de mujeres no tienen y es de cuestionarse si quieren o no y sobre todo logrando tener información de primera mano, ¿verdad? Porque muchas veces, como de esto no se puede hablar y todas las mamás se niegan a decir que de pronto no hubieran querido ser mamás o que no les gusta tanto ciertas partes, entonces no pueden hablar de esto y es un silencio que permanece, ¿verdad? Y uno lo escucha en consulta todo el tiempo, mujeres que dicen, si yo supiera lo que era, no lo haría de nuevo. Amo a mis hijos, pero no lo volvería a hacer. Y creo que ahí el debo nos afecta inmensamente, ¿verdad? Porque la maternidad será deseada o no será, empieza en
¿qué tal si me dan el permiso de decir quiero o no quiero ser mamá? Y esto no es un debo, no es un yo tengo que ser mamá porque es lo que la sociedad me establece como correcto. No hay nada de malo en mí si yo tomo la decisión de no tengo ganas de ser mamá. Y de repente, en ese momento, las personas que decimos, hey, yo quiero ser mamá, y las mujeres que dicen, hey, yo no quiero ser mamá, podemos convivir felizmente. Esas mujeres no son egoístas, ogras, ni odian a los niños. Simple y sencillamente no tienen ganas de pasar por ahí, que ya vamos a hablar de lo que implica la maternidad. Y yo creo que esa es la parte que normalmente no se dice, porque como es algo tan romántico, tan instintivo, tan natural, tan visceral, de repente nos olvidamos de hablar de la responsabilidad que conlleva, el sacrificio que implica realmente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de tiempo, en general a nivel de vida. Y entonces no damos espacios para poder hablar de ¿desea ser mamá o no? Y nos atribuimos muchas veces la potestad de definir si una mujer quiere o no, y si puede o no. Por ejemplo, el tan sonado caso recientemente de Jennifer Aniston, que es esta actriz que por muchísimos años se le criticó porque, en teoría, no sé de dónde lo habrán sacado, ella no quería tener hijos. Se le tachó de egoísta, se le tachó de tantas todo. cosas, y que por eso Brad Pitt la abandonó. En fin, ver a toda esta novela hollywoodense. Y ahora ella sale a decir, hey, no, yo tenía una condición de infertilidad y no pude. Pero no era algo que tenía que ventilar con el resto de la humanidad. Simplemente no pude, y ustedes se dedicaron a inventar novelas de por qué yo no quería tener hijos. Pero es que yo no tenía que discutirlo con nadie. Eso era un tema muy íntimo mío. Que sea una figura pública no me obliga, ¿verdad? Entonces, qué importante que ella ahora logra decir esto, no para nosotros, ¿verdad? En términos de que no es una información que nos competa o no, pero sí permite visibilizar, como hay mucha gente que, como quien dice, lleva la procesión por dentro y decide para un lado y para el otro, pero nosotros no nos podemos atribuir decir, es que esa mujer es una egoísta y no quiere tener hijos. O tomarnos la atribución de pensar que el tener hijos es realmente no ser egoísta. Digo, hay mujeres egoístas que tienen hijos también. O sea, el egoísmo es una característica de la personalidad. No de la maternidad. Exacto, no de la maternidad. Ok, de ahí voy a algo que dijeron muchísimo, es la felicidad y la bendición que es tener un hijo y la falta de permiso de quejarse. ¿Sí? Yo pasé, como les decía, por todo este proceso de infertilidad, y entonces de repente cuando yo en mi embarazo me quejaba de lo cansada que estaba o lo pesada que estaba la panza o de ciertas características era como, bueno, pero lo lograste. Recibí muchas veces esos comentarios de, bueno, pero ahí está ese milagro. Y sí, mi hijo es un milagro de la ciencia, pero a ver, eso me quitaba el derecho de quejarme de algo o de poder decir que había partes de todo ese proceso que no me estaban gustando mucho. Y esos fueron los comentarios bonitos. Y no fueron esos son los suavecitos, sí. Porque existen muchos otros pero ¿usted quería? Ahora se va a quejar, ¿verdad? Usted no era que quería tener bebé, ¿por qué se queja? Bueno, de esos escuchamos mucho incluso en el momento de parir, ¿verdad? El comentario de así no se estaba quejando cuando lo hizo. ¿Sí? Por ejemplo. Ese lo he escuchado muchísimas veces y de muchas mujeres. Sí, a mí me recuerda muchísimo cuando yo estaba embarazada, en la primera vez que lo estuve, que yo decía, el embarazo es como una enfermedad. Y los ojos de todo el mundo diciendo, ¿qué le pasa? Malagradecida. ¿Verdad? ¿Cómo va a decir eso? Madre. Su bebé la está escuchando. Y yo decía, bueno, pero es que a uno le da gastritis, le dan vómitos, le da dolor de cabeza, le da dolor de espalda, se te bajan las defensas, te pueden dar infecciones de orina, te duele, ¿verdad? Y vas a quedar con hemorroides, con estrías, con kilos de más. El producto es maravilloso. Ajá. ¡Qué chiva! Digamos, y las que queremos ser mamá pasamos por ahí más o menos gustosas, pero ciertamente pasamos por una serie de cambios físicos y de malestares que pueden ser muy intensos. Hay mujeres que no les pasa nada y todo se lleva divino,
perfecto. Pero hay muchas otras que sí tienen muchos malestares, pero de nuevo, como que pareciera que no se pueden quejar porque querían ser mamás o porque ya le tocó, ahora aguántese, mijita, ¿verdad? Entonces, el brillo del embarazo, las hormonas que te ponen radiante. Y yo decía, radiante, lo que estoy hecha es una ballena. Pero es curioso, porque para mí sí se ven radiantes. Digamos, ahí está este cambio en el pelo, en la piel, ¿verdad? Que el otro día hablaba de esto con una paciente que me decía, pero es que yo extraño mi cuerpo, ¿verdad? Y yo le decía, sí, la nariz la tenés más gordita y se te ve este brillo y tal, y las caderas se te ensanchan, pero se ven muy lindas. Y a ver, como cultura, las mujeres son siempre vistas en la maternidad como un objeto bello, ¿verdad? Sí, es cierto. Y es lindo verlas con su ropa maternal y el caminado de pato que agarramos, ¿verdad? Cuando la panza ya está muy grande y aquellos pechos grandísimos ya listos para, ¿verdad?, producir aquel montón de leche. En fin, si hay una belleza que, de acuerdo, yo sé que no todas experimentamos con tanto placer, como que no nos sentimos tan lindas y no estamos obligadas a sentirnos lindas. Eso, porque esa es una de las cosas que decían, ¿verdad? El no identificarse con esta belleza. Y ahí yo me siento sumamente identificada porque yo realmente durante todo el proceso yo decía, este no es mi cuerpo, esta no soy yo, no me gusta, ¿verdad? Recuerdo verme en el espejo y decir, uy, sí es cierto, estoy gigante. Me levanté un día y dije, estas no son mis caderas. Sí, y yo no me hice estas fotos glamorosas de embarazo porque no logré hacer las paces con mi cuerpo. Yo siento que el cambio es tan rápido que cognitivamente uno no tiene como tiempo de asimilarlo. Y de verdad, a veces yo me veía en el espejo y era como si me hubiera olvidado que estaba embarazada. Y no me olvidaba. Yo tenía todo el día la mano en la pancita y yo estaba súper feliz de que mi bebé estaba ahí creciendo saludable, pero no estaba feliz de los cambios de mi cuerpo. Y las dos cosas coexistieron. Entonces, cuando leía los comentarios de no me gustó mi cuerpo o recibí muchas críticas por mi cuerpo, ¿verdad? Por ahora con los temas del peso, cuánto hay que engordar o cuánto no, ese peso es tremendo, ¿sí? Yo subí 20 kilos porque tenía 22 kilos para ser exacta, porque tenía además un montón de hormonas y pasé 2 meses de mi embarazo sin mover un pelo y evidentemente mi metabolismo cambió y realmente los comentarios eran como, uy, a ver, ¿cómo te vas volviendo, verdad? Ojalá puedas volver. Ay, seguro vos no vas a ser de las que salen con el jeans de antes del embarazo. Y yo decía, no, definitivamente con 22 kilos de más. Y yo no conozco ninguna que salga con el jeans de antes del embarazo. Yo he conocido un par que son las que le hacen mal nombre al tema, porque siempre hay personas a las que les va muy bien, o como esa gente que come de todo y tiene un metabolismo fantástico y no engorda nunca un gramo. Sí. Pero esa no es la norma. No, y aquí hay desde un componente de mucha medicalización del embarazo, que de nuevo es un proceso, sí, natural, que el cuerpo femenino está perfectamente capacitado de enfrentar, pero donde ahora por la medicalización es que te miden, te pesan, te cuentan, te suman, te restan todos los gramos y miligramos de presión que subís o bajas, ¿verdad? Y te tienen que decir, bueno, lo normal es de 9 a 11 kilos y se acabó. Si subiste 12 o 13, tené cuidado, ¿verdad? Entonces, y 22 ni te cuento. Por supuesto. Entonces, o las que empezamos el embarazo con más peso, ¿verdad? Es como, no engorde mucho. Pero no engorde porque ya tiene más peso de la cuenta. Exacto. Entonces, todo eso genera tanta presión. Y sí, ¿verdad? Vemos a Lady Di, las que la conocimos más viejas, o a la duquesa de Cambridge, ¿verdad? Kate saliendo en tacones, maquillada, divina del hospital, y uno dice, yo quiero ser así. Tacones en posparto. Exacto. Y vos salís con el pantalón del embarazo. Igual, con pañales, sin poder ponerte un brasier porque no te caben, y con, ¿verdad?, aquella cosa, ¿verdad? Y con el vestido maternal. Entonces hay mucha presión médica y hay mucha presión social, ¿verdad? Y entonces esto se convierte en una inmensa contradicción y uno dice, bueno, ¿qué me hice? ¿Verdad? ¿Dónde me tragué a mí misma? ¿Verdad? O sea, no, me pierdo. Entonces esto genera mucho malestar y una sensación de nuevo de que algo estás haciendo mal. Porque se puede hacer bien según esos ejemplos o según lo que te dicta el médico, ¿verdad? Qué difícil el no poder aceptar contradicciones, porque eso, muchos de los comentarios, ¿verdad? Y mucho de lo que estamos hablando
tiene que ver con estas contradicciones. O sea, de repente yo puedo, como les decía, yo podía estar feliz porque mi bebito estaba creciendo sano, pero no necesariamente porque tenía yo que cargarlo y mi cuerpo estaba cambiando. O sea, las dos cosas pueden ir de la mano. Podemos pasarla mal en una parte, podemos decir, ok, no me gusta y no me parece nada glamoroso el posparto. No soy, ¿verdad?, la duquesa que sale maquillada, peinada y entaconada. No sé cómo lo hizo. Ni idea. No tengo la menor idea, pero ese no puede ser, ¿verdad? No puede ser la expectativa. Y el hecho de que sea muy difícil tampoco quita el hecho de que puedes estar súper feliz de haber conocido a tu bebé y de tener a tu bebé en brazos, lo cual me lleva a la lactancia. Pero ahorita entramos ahí porque esas cosas. A ver, médicamente, Isa, medicación en embarazo. Muchas mujeres pusieron comentarios, pues evidentemente por ser las páginas nuestras, ¿verdad? Y muchas me imagino que deben ser pacientes tuyas o deben haber tenido control en psiquiatría, pero incluso una paciente hizo el comentario de que su hijo olía distinto por el medicamento que tomó. Otra puso que tuvo un bebé prematuro por haber tomado antidepresivos. A otra que le salió manchado por un antojo que no logró satisfacer durante el embarazo. O sea, y constantemente en la consulta escuchamos, ¿verdad? Mamás que llegan, más cuando yo trabajaba un poco más con niños, pero incluso con los adolescentes me pasa, es que yo quiero contarle algo. A mí me costó aceptar el embarazo. Y lo dicen así, incluso en la consulta de puerta cerrada con el chico o la chica afuera. Es que yo tuve un antojo que no logré. Es que yo no sabía que estaba embarazada y me tomé un antibiótico. Y es esta creencia de que, ¿verdad? Yo sé, el embarazo es una etapa delicadísima y todo lo que hacemos puede impactar a bebé, pero sí, o sea, cuando estaba embarazada se murió mi mamá y yo la pasé muy mal y entonces mi hijo ahora tiene depresión. Este fue uno de los comentarios. Y ahí yo quiero, ¿verdad?, tratar de aclarar esta parte, qué tanto realmente es este impacto y eso. Qué difícil, ¿verdad? Porque las mujeres cargamos con tantas culpas. A veces yo digo, pucha, qué ganas de quitárnoslas todas y meterlas en un cajón, pero no creo que quepan en el cajón, ¿verdad? En el embarazo, ciertamente hay muchas cosas que pueden afectar el desarrollo de un bebé. Sí, ¿verdad? Enfermedades que tengamos las mujeres, medicamentos que tomemos, situaciones traumáticas, pleitos, ¿verdad? Que están claramente estudiados y establecidos. Pero también hay muchos mitos y mucha desinformación y malinformación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el embarazo prematuro se asocia con situaciones de depresión y de ansiedad. Entonces, si yo medico a una mujer con un antidepresivo, más bien estoy tratando de que ese embarazo no sea, que no termine pretérmino, ¿verdad? Entonces, la prematuridad no es culpa de un antidepresivo, ¿verdad? No, eso no es cierto, ¿verdad? Las mujeres que tienen, por ejemplo, depresión antes del embarazo o durante el embarazo y se medican, justamente de los objetivos es lograr que ese embarazo llegue a término. Pero muchas veces es más fácil para una persona que no conoce del tema, y no me refiero a la mujer, sino de pronto a veces voces externas malintencionadas o ignorantes del tema que te dicen, eso es culpa del antidepresivo que usted se tomó, ¿verdad? O ve, usted le pasó la depresión al chiquito y la cosa no funciona así, no es tan, ¿verdad?, causa-efecto como que yo estoy deprimida, entonces mi hijo va a ser depresivo, ¿verdad? Y hay un montón de mitos que se juegan ahí como digamos, mi hija menor supuestamente debió haber nacido quemada porque yo me comí todo el chile jalapeño del universo. Yo, ¿verdad? Y a mí me decían embarazada, no coma tanto chile porque le van a hacer quemada. Y yo, ¿quemada de qué? ¿Verdad? Y fui a México embarazada y me comí los tacos de tripa llenos de chile y comía, me acuerdo mi hermana me dijo, ¿te comiste toda la lata de chile jalapeño? Y yo, sí, me supo delicioso, ¿verdad? O sea, tragaba chile y mi hija menor no nació con ninguna quemadura, por dicha.
No sé si alguien, de este mito de dónde brota, pero sí es algo muy común. O como que si tomas tal cosa vas a abortar. O las manchas, si hay un antojo que no se... Ajá, que el chiquito va a nacer con hambre porque no se te cumplió el antojo. Entonces todo el mundo corre a completarte el antojo, que es de las cosas más lindas que pueden haber en el embarazo, que alguien te chine de los antojos. Pero, ¿verdad? Sí hay como muchos mitos y cosas que de pronto... generan como toda esta duda. Digamos, esta paciente que sí sé quién es, fue paciente, ya espero que esté súper bien y yo sé que lo está, que tomó Paxil, tenía ataques de pánico en su posparto y tuvimos que darle este medicamento para que pudiera frenar. Sí, ella decía que ella fue la que dijo que el bebé olía a medicamento por culpa de ella. Ajá, o que le habían dicho esto más bien, ¿verdad? Y, sí, que comentarios. Que no era que ella lo creyera, pero no, todo esto son comentarios, digamos, que le hacen, ¿verdad? Entonces, otra, por ejemplo, un día de estos me dijo que el bebé había nacido mal o como con algún tema muscular por culpa de los antidepresivos. Durante mucho tiempo sí se dijo que esto podía pasar. Y ahora hay estudios que demuestran que los niños pueden tener esta condición indistintamente de se tomen antidepresivos o no, ¿verdad? Pero son cosas que vamos a ir aprendiendo y que se van a ir descubriendo cada vez más. Pero entonces, Isa, sí se puede tomar ciertos antidepresivos durante el embarazo de forma totalmente segura, sin que pasen nada a bebé. Sí, y hay otros medicamentos que definitivamente no puedes tomar en el embarazo. Y aquí hay que tener muy claro que hay medicamentos que no se han podido estudiar porque obviamente no vas a exponer a embarazadas de por sí, así, para hacer ciencia, ¿verdad? A ver qué le pasa o no le pasa al bebé. Hay medicamentos que no se pueden usar, hay otros que sí, y hay otros que más o menos, que hay que tener cuidado en los momentos, las dosis, combinaciones, circunstancias, ¿verdad? Lo mismo que hay cosas que es más arriesgado que comas, como que si te vas a comer sushi, ¿verdad? Es más fácil que tengas alguna infección que si mejor te comes el pescado bien cocido y de cierto tipo de pescados, ¿verdad? Pero tampoco es como caer en fatalismos, como que antes de hacerte la prueba te fuiste a comer sushi y entonces ya crees que ahí ya el embarazo viene, ¿verdad? Mal, o que un día... De nuevo, no estoy promoviendo el consumo de alcohol en el embarazo, pero si un día te tomaste una cerveza porque tenías 7 meses de embarazo, estabas en la playa, hacía un calor endemoniado y te tomaste una cerveza, no va a pasar nada malo, ni esa va a ser la culpa de las futuras desgracias. No, ¿verdad? O sea, y de nuevo, ojalá evitemos el alcohol, pero esas cosas pueden pasar y deberíamos de lograr ir quitando las culpas. Hay eventos traumáticos en el embarazo, situaciones difíciles, conflictos de pareja, conflictos familiares, pues sí va a haber más cortisol en mamá. Claro. Y el cortisol de forma sostenida es tóxica para el organismo y va a ser tóxico también para bebé. Claro. Pero si hay un evento traumático, no va a quedar traumado bebé por el resto de la vida, o si mamá no lo aceptó desde el inicio, no es como que este chico está predestinado a tener trastornos psiquiátricos eternamente. No. Y a ver, estos, digamos, como situaciones traumáticas que suceden, qué importante, en lugar de decir, yo no voy a hablar de esto y lo voy a tapar y no vamos a decir nada, tener más bien la oportunidad de llevarlos a revisar a un espacio terapéutico o tratar de aliviarlos y entender que sí, no es lo mismo tener un embarazo donde fallece alguien cercano muy significativo a tener un embarazo donde nada de esto suceda. Evidentemente va a haber un impacto, pero que no se asuma desde la culpa de, por culpa de que pasó esto, entonces ahora sucede A, B y C. No es así tan determinante, digamos, si es un evento aislado. Ya situaciones de violencia o de, ¿verdad?, abuso sostenido durante una condición, haya embarazo o no, va a afectar a alguien. Ok, a ver, que nos ponemos locas en el embarazo, que una mujer embarazada está muy loca, demasiado hormonal, y que el embarazo no se les puede tocar. Ay, qué horror. Perdón, me tengo que tomar el tiempo. Respire. Me voy a poner loca. Esto me desata mis hormonas un poco. ¿Verdad? Justamente, qué fácil es descalificar o minimizar las emociones de una mujer por decir, es que estas son las hormonas, déjalas que está loca por las hormonas. Por favor, ¿verdad?
hay emociones tan intensas y cambios tan importantes y tantas cosas que se movilizan en el embarazo y en el posparto, que digamos lo menos sería ponerse loca y tiene todo el derecho. ¿Ok? Pero es más fácil, de nuevo, echarle la culpa a esa situación, a esa condición de embarazo, que ponerse a revisar realmente qué es lo que está pasando en la vida de pronto de una mujer que reacciona de una forma u otra. También no podemos negar que las hormonas tienen efecto en nuestras emociones. Sí, sí, el síndrome premenstrual, muchas lo vivimos, el posparto, muchas sabemos lo intenso que puede ser y que tiene que ver mucho con cambios hormonales. Pero de ahí a descalificar o a insultar a una mujer, ¿verdad? Diciéndole o invalidándola, es que estás loca por las hormonas, hay un abismo, ¿verdad? De diferencia. Sí. Eso, es las hormonas, sí, las mujeres somos cíclicas y en momento de embarazo y posparto. Y en momento de embarazo y posparto, ¿verdad? Se alteran las hormonas, pero no es como que cualquier planteamiento que se haga en ese momento es por la locura de las hormonas, sino que el planteamiento de fondo es válido. Exacto, exacto. Y que merece ser escuchado. No simplemente decirle, ay, son las hormonas, dejémosla ahí. No, o sea, sí. Pues estás así por las hormonas, ya se te va a pasar. Exacto. Y a ver, yo creo que nosotras mismas estamos muy conscientes de cómo las hormonas nos movilizan y uno dice, pues pucha, ¿saben? ¿Esto que está hablando será el exceso de progesterona o qué? Pero no por eso se nos puede acallar, ¿verdad? Y yo creo que históricamente las mujeres, no solo en el embarazo, hemos sido acalladas por culpa de nuestras hormonas. La histeria, ¿verdad? Como concepto viene de histerus, de útero, ¿verdad? Que se decía que es el útero que andaba dando vueltas ahí por el cerebro de la mujer y que por culpa de estas hormonas las mujeres actuaban como actuaban. Y esto no es así, ¿verdad? O sea, entonces, somos cíclicas, tenemos hormonas, tenemos cambios a lo largo de cada mes, pero no se descalifica. Y ojo que con esto reproducimos discursos sumamente violentos y denigrantes contra la mujer, que son muy discriminatorios y que justamente la colocan en un lugar de inferioridad por ser sujeta de pronto a las hormonas. Bueno, esa es nuestra particularidad biológica, pero no nos resta, digamos, importancia ni validez a todo lo que sentimos y lo que necesitamos expresar, embarazadas o no, ¿verdad? Gracias. Ok, el parto. Hubo un comentario que nunca lo había escuchado, tengo que decirlo, y dice, he escuchado que el parto se debe ver como un acto sexual donde la mujer lo deba disfrutar. Ah, ¿nunca lo habías escuchado? No, ese yo nunca lo había escuchado. Sí. Hay quienes, digamos, desde ciertas posiciones incluso dicen que tener relaciones sexuales antes o en el momento, digamos, que empieza la labor de parto o estimular a nivel del clítoris a las mujeres hace que el parto suceda de una forma mucho más natural porque se liberan a nivel, digamos, del aparato genital una serie de hormonas y de sustancias que favorecen el parto. Entonces, hay quienes apelan. Trasladan eso a que hay que disfrutar el parto. Sí, y que es un acto sexual finalmente, porque es el pasaje de tu hijo por tu canal vaginal y que esto va a estimular todas tus zonas más erógenas y que se vivencia desde ahí, ¿verdad? Entonces, sobre todo en partos que son más asistidos a nivel domiciliar por dulas o parteras o cosas así, en algunos lugares se realiza esta práctica y sí es visto desde ahí. Y a nivel cerebral, digamos, lo que sucede es que todo este proceso de la labor y el trabajo de parto, que son dos fenómenos médicamente distintos, van a desatar una cascada de sustancias a nivel cerebral que resultan casi psicóticas. Digamos, es una experiencia muy cercana al orgasmo en términos de que perdés, digamos, como un cierto contacto momentáneo con la realidad y donde esta cascada de sustancias a nivel cerebral es realmente euforizante, es muy, muy intensa para las mujeres, tanto como un acto sexual, pero de forma incluso más fuerte y más larga en tiempo. Pero no necesariamente placentera. En muchas mujeres sí, y en muchas mujeres se dice justamente que
o se plantea desde ciertos lugares que por eso el parto no tiene que ser intervenido médicamente, ni meter mano, ni meter sustancias, ni hablarle, ¿verdad? Sino que se convierta en una cosa realmente muy animalesca, porque toda esta cascada genera muchísimo placer y genera una sensación de mucho empoderamiento de la mujer en el posparto inmediato, porque logró transitar por todo esto. Entonces, más bien todos los movimientos de parto respetado van dirigidos hacia eso, ¿verdad? Hacia esa sensación de placer tan intensa que puede haber en el parto, y hay quienes abogan por esto, y sí, puede ser muy placentero. Yo no lo viví, mis hijas nacieron por cesárea las dos. Y nunca he conocido esa historia, supongo que nunca lo había escuchado realmente. Y además porque probablemente tu contacto ha sido con partos mucho más medicalizados. Sí, ¿verdad? Las personas que han tenido partos en casa han sido, en general, las que conozco, digamos, en general un poco más complicados. Labores de parto muy largas o que de repente sí conozco personas que me han hablado de su trabajo de parto como algo que de repente puede haber sido satisfactorio dentro de sus expectativas y muy lindo en el ambiente, pero nunca lo había escuchado desde algo disfrutado como proceso. Sí. No, sí, tal vez en nuestro país, en nuestro medio, sí, tal vez muy el entorno es muy poco. Pero en Europa o en ciertos países, ¿verdad? Donde el nivel socioeconómico permite como tal vez más información y apropiamiento del proceso, digamos, de parte de la mujer pariente y de la familia y de su pareja, sí. Lo que sí he notado es que en países europeos lo que he escuchado es que siempre hay una dula acompañando además del proceso ginecológico, digamos, y tal vez ese es el paralelo que sería ideal, supongo. O sea, yo sí creo que la parte médica no se puede obviar en el proceso, al menos del parto y del seguimiento, pero sí he notado que hay países europeos donde la dula es parte del proceso paralelo al médico, digamos. Sí, de hecho en la formación en salud mental perinatal que yo cursé hay dulas. Habíamos médicas, enfermeras, psicólogas, dulas, ¿verdad? Aquí no es tan común la figura, pero sí hay cada vez más. Sí hay. ¿Verdad? Y también pasa que en Europa muchos embarazos de mal llamados de bajo riesgo son llevados no tanto por médicos sino por enfermeras obstetras, y muchas enfermeras obstetras a su vez son dulas. Entonces se combina como este abordaje, digamos, como menos medicalizado tan intensamente tal vez. Entonces sí, existen como todas estas aproximaciones de pronto un poquito que nos pueden sonar novedosas. Eso sí, nosotros tenemos partos sumamente medicalizados, ¿verdad? Sí. Creo que a niveles un poco excesivos. O sea, las cesáreas acá, recuerdo a alguien que quería tener su parto vaginal en clínica privada y nadie entendía cómo iba a pagar una clínica privada para tener un parto vaginal, porque ella decía, yo quiero mi cuarto privado, quiero que mi esposo esté conmigo todo el tiempo, quiero además que ella tenía una dula, quiero que esté las condiciones que yo quiero, pero quiero un parto vaginal. Y nadie, ni siquiera en la clínica, entendían muy bien el por qué iba a pagar una clínica si lo que iba a tener era un parto vaginal. Y nos damos cuenta que las cesáreas se realizan de forma desmedida, que en el seguro, hasta donde entiendo, muchas veces, no en todos lados y no todos los profesionales, pero el famoso piquete lo hacen para facilidad de los profesionales que atienden el parto y se hace desmedidamente y no por necesidad. Escuchamos todo el tiempo de si una intervención, y ahora que me contás todo esto, que sí, me acaba de explotar la cabeza porque de verdad yo jamás pensé en un parto como algo placentero, pero pienso en toda esta medicalización de, ¿verdad?, de los embarazos y digo, wow, realmente estamos en un opuesto totalmente, pero del otro nivel. A ver, a mí como médica, ¿verdad?, que sé, digamos, del avance que representa tener un parto intrahospitalario y lo importante que es esto en términos de salud pública y de
natalidad y de las tasas de mortalidad tan bajas que, por ejemplo, en nuestro país tenemos de mortalidad infantil. Ahí es donde yo decía que yo creo que la parte médica, ¿verdad? No la podemos obviar y no podemos descalificar. Correcto, o sea, es muy importante, pero el alto grado de intervencionismo, si estamos muy por encima de las cifras, ahorita no las tengo, pero de las cifras recomendadas por Organización Mundial de la Salud de cesáreas, en Costa Rica se sobrepasan, ¿verdad? El intervencionismo y que muchas veces asociado de violencia obstétrica que sucede en los hospitales de la Seguridad Social es alarmante, terrorífico, ¿verdad? Y demás. Y los grandes esfuerzos que se han tenido que hacer para que haya cada vez partos respetados y condiciones, ¿verdad? Para que las mujeres puedan parir de la forma más natural posible. Por ejemplo, las camillas. Las camillas de parto son la cosa más... menos natural. Por supuesto, son para facilidad del médico que el bebé te quede o el canal de parto te quede a la altura de los ojos si estás sentado. Pero las mujeres en el campo acuclilladas pueden tener un bebé perfectamente, ¿verdad? Entonces, recuerdo... Y por gravedad uno pensaría que... Claro, ¿verdad? claro. Entonces, digamos, todos estos esfuerzos o la no intervención de estar haciendo maniobras que incluso ya se sabe que están contraindicadas, como las historias estas de mujeres que se les suben sobre el vientre y les empujan con los codos y con los brazos para que el bebé baje, que esto no debe suceder, o el famoso piquete. Yo recuerdo cuando hice mi internado universitario en el último año de la carrera, yo lo hice en la Carit y ahí te puedes imaginar, uno ve toda la cantidad de partos que quiera. Que para ¿verdad? Los que no son de acá, la Carit es el Hospital de la Mujer, correcto, donde se ve la mayor parte de embarazos y... Correcto, es el Hospital Nacional de Obstetricia y Ginecología. Entonces, había en ese momento, me acuerdo, cuando yo era interna, la norma de evitar hasta donde se pudiera la episiotomía, que es el nombre médico del piquete, que es este corte que se hace en el periné, se hace durante una contracción para que en principio el dolor de la cortada no se sienta tanto, ¿verdad? Y para abrir y que el bebé pueda salir más fácil. Entonces, ahora, eso debería hacerse únicamente en personas que no han tenido tal vez el nivel de dilatación ideal o en términos... Hay indicaciones obstétricas para poder hacerla o no, ¿verdad? Pero se sabe que hay que esperar. Yo recuerdo uno de los maestros que decía, espere, sostenga el periné para que no se rompa, no vaya a haber un desgarro, ¿verdad? Pero no corte a priori, ¿verdad? Y lamentablemente esos cortes a su vez pueden complicarse mucho, infectarse, tener sangrados, hacer fístulas. Yo he escuchado complicaciones más feas de esos cortes que de las cesáreas. O sea, he escuchado no sé si mujeres, más o menos, pero, o sea, las complicaciones que he escuchado en ese tipo de cortes, o sea, tal vez no más feas, pero como más frecuentes. Sí, yo no sé si hay mayor frecuencia o no, pero ciertamente, como también uno de los comentarios decían, ¿verdad? Como que me llegaron a mí, decía algo así como a nosotras no nos preparan o no nos dicen cómo va a ser, no nos hablan de esto, ¿verdad? Y es en el momento del parto donde le dicen a uno, aquí vamos, si es que te dicen, ¿verdad? Que muchas veces se hace de forma muy violenta sin preparar a la mujer. Y es lo que escucho constantemente de no sabía y esto pasó. Y están entonces todas estas reacciones muy postraumáticas a situaciones de pronto, ¿verdad? Que ocurren en ese momento del parto y que por lo tanto lo hacen no tan disfrutado como se supone puede llegar a ser, ¿verdad? Ok. Ahora que hablaste de reacciones postraumáticas, mi experiencia como psicóloga ha hecho que yo vea muchas veces a mujeres con reacciones postraumáticas del parto, de las vivencias del parto. Pero nunca he escuchado a alguien que venga y me diga, ok, yo tengo un trauma por mi nacimiento. Y un par de los comentarios era qué tan traumático puede ser el nacimiento para un bebé o una lo planteó como es que es tan traumático que por eso no lo recordamos o cuánto puede afectar a la salud de un ser humano el haber, ¿verdad? La forma en que nació. Entonces, no sé. Freud en el más allá debe estar abriendo una botella de champaña. Definitivamente está atento a lo que estamos hablando. Exacto, porque Freud decía, ¿verdad? Que el nacimiento es el trauma original, ¿verdad? Por eso digo, abrió una botella de champaña y la descorchó en este momento. Me gustaría estar con Don Sigmund. No, mentira, no me gustaría estar con él. No, por favor. No. Pero, a ver,
si hablamos de trauma físico, obviamente sí puede haber traumas físicos para el niño en el momento, ¿verdad? Una distocia, ¿verdad? Distintas complicaciones que pueden suceder. Pero a nivel psicológico, pues no, es una experiencia de vida. La llegada a este mundo, ¿verdad? De salir de aquel hermoso paraíso donde estabas embebido, donde tenías absolutamente todo el confort, el calorcito, el movimiento que te arrullaba y todo, a este mundo, pues supongo que en alguna neurona quedará como un pasaje traumático, pero como que haya situaciones de ahí que no podamos recordar, ¿verdad? Por traumáticas que son, o que haya un estrés postrauma a mi nacimiento. O sea, no las recordamos porque la memoria explícita todavía no existe en ese momento, y a nivel de memoria implícita podría haber sensaciones que se puedan experimentar como traumáticas. Claro. Sin embargo, no tenemos evidencia, al menos a esta altura, de que haya ninguna afección psiquiátrica ni ninguna psicopatología que derive del trauma del nacimiento. Entonces, si el niño nació con dula y en un parto respetado, posiblemente mamá la va a haber pasado mejor, pero para bebé no debería hacer mucha diferencia si vino por una cesárea o un parto respetado, porque al final de cuentas igual salió a este mundo con ruidos, olores, sensaciones, luces. Digo, traumático va a ser exactamente igual para ambos bebés. Y también lo que va a incidir en que esta persona tenga después una condición psiquiátrica o psicológica o alguna condición es muchísimo más complejo, y una sumatoria de eventos que va mucho más allá de si tu parto fue por dula en la casa o en el agua o en cesárea, o, ¿verdad? Y toda la situación en la cual esté esa mujer en su posparto y en su maternidad vendrá después. Ok, Isa, tal vez hemos hablado mucho de esto del parto respetado. Contanos qué es parto respetado, porque creo que las opiniones son un montón, ¿sí? Son muchas distintas y, ¿verdad? Estamos hablando de un parto que tenga que significar placer, entonces solo va a tener un parto respetado quien pasó por una situación placentera, o solo va a tener un parto respetado quien pasó por un parto vaginal, o solo va a tener un parto respetado quien no tuvo ningún comentario negativo. O sea, tratemos tal vez, yo sé que no existe un consenso ni una, ¿verdad? Tal vez ni una forma única y específica de hacerlo, pero tal vez como para evitar que las personas que nos están escuchando digan, puña, no sentí placer en el momento del parto, entonces mi parto no fue respetado, o mi bebito no pudo estar piel con piel en el momento, ¿verdad? En el posparto, entonces no fue respetado. O sea, ¿qué cosas pueden ser parte de un parto respetado y cuáles son tal vez aquellas que no queremos? Bueno, básicamente un parto respetado tiene que ser aquel en el que se le pone atención, o la mujer puede decidir o informar cómo quiere que se dé el parto. Si quiere que sea en compañía de su mamá, de su esposo, que no sea intervenida, que no se le ponga un epidural, que no se le ponga oxitocina, digamos, de buenas a primeras, y para que se le induzca la labor de parto, que se le va a respetar el tiempo, que va a poder tener contacto con su bebé, que va a tener ojalá en condiciones ideales, un salón de ciertas características, con ciertas comodidades, ¿verdad? O que se le va a dejar parir en la posición donde ella anatómicamente se sienta más cómoda. Pero todo este tipo de cosas son las que van a necesitar que una mujer, cuando entra a la sala de partos, ella pueda expresarlas y que se le respeten, ¿verdad? Eso es como parte fundamental. Y que eso no exime, por ejemplo, que una mujer pueda tener una cesárea y que diga, bueno, me toca cesárea por la razón que sea, y la cesárea vaya a ser respetada también en términos de que se le pueda colocar a su bebé piel con piel, que no se le duerma todas, a menos de que sea por una condición médica estrictamente necesaria, que ella quiere que le acompañen, que pueda dar lactancia después de la cesárea, en fin, una serie de condiciones ahí que ella pueda expresar, y evidentemente donde no se le violenten sus derechos en este momento es fundamental, en términos de que, como se decía lamentablemente antes, cállese, no grite, colabore, puje, va a inyección, o un piquete, o va un piquete sin siquiera mencionar la razón médica,
O sin necesidad. Sin explicarle. Todo esto tiene que ver con el parto respetado y el contacto y el respeto, digamos, que tiene que dársele a ese contacto al principio con el bebé. Eso es fundamental, ¿verdad? Que se respete ese piel con piel y ese primer contacto con mamá, que transcurra con calma y que el lugar sea tranquilo, no ese corre, deme, vaya, póngase para allá, vuélvase para acá. No, ¿verdad? Sino que pueda transcurrir de una forma armónica y respetando los derechos de la mujer y su integridad, su intimidad y su, ¿verdad? Toda ella. Ok, bien. A ver. En el posparto, tristeza posparto del baby blues versus depresión posparto. Porque creo que acá hay algo que no se habla y es ese baby blues o esas ganas de llorar por feliz que estés o ese sentir tristeza o vacío o susto, incluso estando feliz por tu bebé, versus una mujer deprimida. Entonces, una mujer que llora después de tener su bebé está deprimida o está triste o es normal estar triste. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso nos da para episodio y medio. Ajá, sé, pero así abreviado. Pero abreviado. La depresión posparto es una condición, una enfermedad que necesita atenderse porque puede tener secuelas importantes, tanto para mamá como para todo el ambiente, digamos, involucrado y el niño. El baby blues es una reacción normal que puede suceder donde la mujer experimenta gran tristeza, pero sin dejar de disfrutar y de sentir la conexión con el bebé. Es que la mujer deprimida no logra disfrutar ese proceso, ¿verdad? Y ahí es donde se marca como una gran diferencia. El baby blues en general remite unos 15 días después, esta tristeza posparto, pero no imposibilita ese maternar de la mujer. La depresión sí, lo dificulta muchísimo y es algo que no se quita, ¿verdad? Hay como un muy profundo malestar y una mucha duda de la propia capacidad de maternar. Ahí es donde hay que hacer como la gran diferencia e intervenir. Y haremos ya más adelante episodio de depresión posparto, pero eso quedará para siguiente temporada. Ok. El hecho de volver a nacer en el momento de convertirte en mamá o dejar de ser X persona para convertirte en la mamá de X persona. O sos, a ver, es que hay varios comentarios en ese estilo, ¿verdad? De ahora sos una persona totalmente distinta, vas a ser plena, feliz y 100% realizada. Como que hay muchos comentarios que pusieron en esa línea de ahora, sí, sos otra persona, además de eso, feliz y realizada y 100% mujer y feliz. Y bueno, ¿qué hay de esto? 100% mujer siempre hemos sido. Las mujeres cambiamos muchísimo en el embarazo y pasamos procesos realmente nunca vistos en otras circunstancias. Ahí está la matresencia y todo el cambio que a nivel cerebral vivimos las mujeres, que se asemeja solo con el que pasamos en la adolescencia. Por eso se le llama así. Hay una poda neuronal sumamente intensa y una modificación que nos permite adaptarnos a nuestro rol de maternidad y a la conexión con el bebé. Por eso uno sabe cuando lloran por caca, cuando lloran por hambre, cuando lloran por frío. O sea, es una cosa ahí que nuestro cerebro se capacita de una forma sorprendente, maravillosa y enigmática en muchos sentidos para esa función de maternar. Y por eso también es que no nos acordamos de absolutamente nada más, porque estamos total y completamente, el cerebro está total y completamente atento a bebé y el resto del mundo a veces deja de existir. Y se nos enredan las palabras y no podemos concentrarnos y nos pasan muchas cosas y sobrevivimos a la deprivación del sueño en el posparto. En fin, hay tantas cosas que suceden ahí tan maravillosas. Y ciertamente nos planteamos quiénes somos ahora, porque somos muy distintas a quienes éramos antes de ser mamá, pero no dejamos de ser nosotras. Eso, gracias. ¿Verdad? Yo creo que tenemos un agregado. Ahora somos mamás, pero seguimos siendo Isabel, seguimos siendo Lucía y seguimos siendo Juana, Brenda y María, ¿verdad? O sea, eso siempre va a estar ahí y ahora tenemos una característica más.
Las mujeres no es como que nos borramos y ahora somos solo mamás. No, seguimos siendo esposas, trabajadoras, hijas, aficionadas a algún deporte, seres y criaturas maravillosas llenas de un montón de características que ahora se le agrega el de ser mamá y que ciertamente es un proceso muy intenso que nos va a acaparar un montón de energía y de pronto donde se nos va a consumir mucho tiempo y muchas cosas de nuestra vida, pero que ojalá no sea lo único. No sea lo único y que no nos haga ignorar ese otro montón de cosas que tenemos como personas, ¿verdad? Digamos, estos comentarios de ahora sos mamá y ya todo lo demás no importa, a veces acarrea mucha culpa para muchas mujeres que dicen, bueno, pero es que yo sí quiero volver a trabajar. Ajá. Y yo sí quiero todo lo demás, yo quiero mi cuerpo, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero tener amigas. Ajá. ¿Verdad? Y todo muy bien. Ajá. Y habrá mujeres que digan, sí, listo, yo ahora me voy a dedicar a ser mamá a tiempo completo. Perfecto, pero llegará un momento en la vida en que tus hijos también se vayan y ojalá tengas otras cosas que hacer, ¿verdad? Porque si no te vas a quedar con un nido vacío inmenso, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿la maternidad implica cambios? Sí. ¿Sos un nuevo ser humano? Sí, porque ahora tenés una característica más, pero todas las demás no se borran. Ahí están. Yo tengo la teoría de que, ¿verdad? La sociedad ha avanzado al punto de que las mujeres postergamos mucho más la maternidad, ¿verdad? Digo, hace siglo y medio atrás o 2 siglos o un siglo atrás, las mujeres a los 15, 16 años ya estaban teniendo hijos, a los 18, a los 20, después incluso 2 generaciones atrás, a los 20, a inicios de los 20 era lo normal. Y de repente eso nos da tiempo, mucho más tiempo de formarnos en todas las demás áreas, ¿verdad? Y de tener como más fuerte todas las demás áreas. Pero sigue existiendo como esta culpabilización de si sos mamá, ahora solo tenés que ser mamá y tenés que dedicarte a tus hijos y esto es lo único que te tiene que importar. Y de repente extrañamos montones todo lo demás y notamos el sacrificio que es la maternidad porque tuvimos mucho tiempo para vivir todo lo demás y creo que hay mucha culpa y de nuevo estas emociones encontradas donde podés ser una mamá dedicada, feliz, que también extraña todo lo demás y pueden coexistir las dos cosas. Sí, claro. A nivel cultural, el desarrollo, digamos, de las mujeres gracias a toda la revolución, ¿verdad? Femenina ha permitido que las mujeres nos desarrollamos en muchos otros ámbitos, mucho más allá del ámbito meramente doméstico y de la maternidad. Ciertamente seguimos siendo un segmento de la población y hay mujeres que igual hoy tienen que ser mamás desde muy jóvenes y... O que lo desean. O también que quieren a los 20 años ser mamás y eso es lo que quieren. ¿Verdad? Yo fui una mamá geriátrica por primera vez de 35 años porque me acuerdo que era alto riesgo solo por tener más de 35. Y una amiga ginecóloga me dijo, entonces, ¿dónde vamos a parir? En el Blanco Cervantes, ¿verdad? Que es el hospital de geriatría. Pero bueno, entonces mi mamá me tuvo a sus 21 años. O sea, sí hay como una gran diferencia, ¿verdad? Entonces... ciertamente el cambio cultural después de la revolución femenina ha logrado que las mujeres nos desarrollemos en muchos más ámbitos, que los extrañemos una vez que seamos mamás y también que muchas mujeres que son mamás muy jóvenes, a pesar de eso, luego puedan desarrollarse en muchos otros campos. Hay montones de historias de mujeres que tuvieron hijos y después terminaron su carrera profesional o desarrollaron su negocio, qué sé yo, ¿verdad? Pero el mundo mismo obliga a que ¿verdad? Y la época en la que vivimos, a que las mujeres no puedan ser solo mamás. O sea, quienes hacen eso realmente son pocas, porque muchas estamos obligadas o deseamos o nos vemos interpeladas a formar parte de la fuerza productiva, digamos, a nivel económico. Y sin embargo seguimos culpabilizando o seguimos viendo la culpabilización de las mujeres por trabajar, por anhelar otras cosas y por querer que la maternidad no sea lo único que existe. O sea, es una contradicción enorme. Hay un artículo lindísimo que dice... A las mujeres se les pide que sean mamás como que no trabajaran y que trabajen como que no fueran mamás. ¿Verdad? Definitivamente. O sea, tenemos que producir en el trabajo, los chiquitos no se pueden enfermar, no podemos pedir un día libre para ir a la escuela a la graduación. Pero, por otro lado, tenés que ser la mejor mamá del mundo, que los lleve a todas las actividades, que los pongas a estudiar, que los tengas sanos y bien comidos y bien dormidos todo el tiempo, ¿verdad? Y cumplir con las dos cosas se vuelve a veces imposible. Imposible, totalmente.
Ok, lactancia. A ver, muchísimos cuestionamientos en términos de la lactancia. Yo creo que puedo irlo resumiendo un poco en si puede ser o si es o no una elección. Uh-huh. Sabemos todos los beneficios de la leche materna, ¿verdad? Y la importancia de la lactancia, pero los comentarios van muy dirigidos a puede o no ser una elección, o sea, casi que tengo permiso de decidir solo 100% leche materna o no leche materna del todo, si el vínculo puede crearse incluso sin lactancia, ¿verdad? Creo que eso es uno de los grandes mitos que hay ahora de que entonces si decidiste o no pudiste, ¿verdad? Dar pecho, entonces ya no hay vínculo. Y después de eso, todos los comentarios inapropiados, que ahorita voy a hacer un resumen de todos los comentarios inapropiados de todas las áreas, porque esos los he dejado para el final. Ok. La lactancia, por supuesto que tiene que ser una elección. Gracias. O sea, por supuesto que tiene que serla porque no se trata aquí de torturar a nadie. Uh-huh. La información científica nos dice que la mejor de las elecciones en términos del montón de beneficios que tiene es la lactancia y que es lo que, digamos, naturalmente estamos capacitados como seres biológicos que somos para hacer y que tiene, de nuevo, innumerables beneficios. Pero eso no nos puede hacer olvidar que hay mujeres que por muchas razones no pueden o no quieren dar de mamar y que tiene que ser respetado. De hecho, me acuerdo como que a mí me impactó mucho cuando hice la formación que nos decían, o sea, siempre promueva la lactancia, ¿verdad? Siempre promuévala, apoye, de educación, de soporte, porque la lactancia no necesariamente es ni fácil ni evidente para muchas mujeres. Y eso sí, sin presionar. Si la mujer no quiere o no puede, listo. Y recuerdo en el Calderón Guardia, una colega que quiero muchísimo que trabaja en neonatos, ella me decía, es que si no quiere dar lactancia, todo bien, aquí se acabó, listo. Entonces le vamos a orientar cuál es la mejor fórmula, la mejor forma de dar un chupón, un biberón, pues a esta mamá, si eso es lo que ella quiere y la vamos a respetar. Pero primero vamos a informarle, ¿sí? Y si ella decide que no, pues se le respeta. Entonces siempre sí es una elección y hay muchas variables que hacen que una mujer no quiera o no pueda. O no pueda. ¿Verdad? Y la otra es lo que acabas de mencionar, porque para mí el convertirme en mamá, creo que uno de los mayores golpes para mí fue la lactancia. Y realmente puedo decir sin culpa ya, no me gustó nada, nunca. Hubo momentos en que sí, tenía mi bebito en una conexión conmigo muy linda, pero si me decís ¿verdad? Que la puedo hacer de otro montón de maneras y prioricé otro montón de formas de conectar con él, porque realmente no la disfruté. Yo la pasé muy mal, tuve muchas condiciones médicas en el proceso de lactancia y creo que ese es uno de los temas de los que se habla muy poco. Realmente lo difícil que es el proceso de lactancia, lo poco natural tal vez que es, o sea, sí es algo totalmente natural, no quiero decir que no, pero digo, lo poco fluido que es tal vez lograr una lactancia adecuada, sana, sin dolor, sin infecciones, sin mastitis, sin todo lo demás. Y qué importante poder hablar de esto y poder dejar claro que por natural que sea, es cero fácil y cero fluida, digamos, y en general son pocas las mujeres en las que simplemente fluye y nunca tuvieron ninguna dificultad y cada vez trabajando cada vez más con mujeres en este proceso, o sea, cada vez me doy cuenta de qué poco se habla de esto. Yo de lo que me doy cuenta es de qué poca formación hay en profesionales del campo de la salud que sepan, por eso, que sepan cómo apoyar una lactancia, porque el éxito de la lactancia va a depender en mucho de la información y del soporte que tenga esta mujer para facilitar este proceso, ¿verdad? Porque lamentablemente desde que aparezca un pediatra que te diga, no, mira, dale, tome fórmula ya, y ni siquiera te preguntó, hey, ¿vos qué querés?
¿verdad? Desde ahí, ¿verdad? Entonces, por dicha, cada vez más hay mujeres, bueno, y no solo mujeres, pero profesionales, en su mayoría las que yo conozco mujeres, que son asesoras de lactancia. Sí. Y cuando son realmente buenas y son realmente respetuosas, ellas logran detectar cuando hay una mujer que por alguna razón no quiere, no lo está disfrutando, y lo respetan y facilitan el proceso de transición, ¿verdad? Porque muchas veces lo que duele, lo que dificulta, son justamente por desconocimiento, por condiciones médicas o predisposiciones que entorpecen el proceso, y más estrés te da, y más difícil se vuelve, y más infecciones y más complicaciones hay, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que yo recibí mucho apoyo en lactancia, pero nunca fue lo suficientemente efectivo en mi primera lactancia, y la lactancia no se dio de forma directa. Yo hice lactancia diferida, ¿verdad? Que eso es extraerse la leche y dársela en un chupón. Lo hice por 1 año y todo funcionó. Absolutamente admirable. Te admiraré hasta el fin de mis días, porque yo nunca saqué más de 1 onza en un extractor. Y eso tiene que ver con tantas cosas, ¿verdad? O sea, cada mujer va a resolver un mundo. Mi segunda experiencia fue una lactancia hasta los 3 años y 2 meses, ¿verdad? Y absolutamente admirable también, de nuevo. Y hay otras que cuando yo nací, yo no tomé teta porque no lo logramos, mi mamá y yo, por muchas razones de nuevo, y ya. Y yo crecí con fórmula y creo que no me pasó nada raro, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces sí, o sea, hay un abanico de posibilidades. Que la lactancia materna tiene muchas ventajas. Sí, las tiene, no las vamos a negar nunca. No. Pero de nuevo, no buscamos ni culpabilizar ni imponer, digamos, esto a ninguna persona, y ojalá, eso sí, que se hagan acompañar de personas capacitadas en el campo, que les brinden toda la información y la seguridad para que, si al final la decisión es una fórmula, todo bien. Y por favor, libre de juicios, porque yo puedo decir, he trabajado o había trabajado tantas veces con mujeres en ese proceso, había trabajado la desculpabilización, el entender todas estas cosas, y en el momento que yo pasé por ahí, me llené de culpas, lloré, o sea, mi esposo me dijo, llame ya a la farmacia, por favor, y pida una lata de fórmula, porque no, y yo lloraba desconsolada, diciendo, no puede ser, no, ¿verdad? En mi sueño de lactancia exclusiva y a libre demanda. Y 0 fue lo que logré, y todo bien. Mi hijo ahí está, es un niño sano, hay un buen apego conmigo, hay un buen vínculo. El vínculo no depende de la teta, digamos, no. Importantísimo. ¿Verdad? O sea, hay tantas cosas más que se juegan ahí, ¿verdad? Y que si muchas mujeres pueden dar lactancia y el vínculo de pronto no va a ser tan bueno, ¿verdad? Pero no depende de eso. Pero es fundamental tener claro que hay mensajes que tenemos tan calados, entonces en esos momentos lo que necesitamos es rodearnos de personas libres de juicios. Exactamente. Donde podamos de verdad hablar de esto, donde podamos decir, esta parte es muy difícil. Recuerdo a alguien que me dijo, es que, ¿cómo te está yendo con la maternidad? Es que a vos no te estaba gustando, ¿verdad? Y yo decía, no, suave, a mí me encantó. O sea, la parte de maternidad me encantó, la parte de conectar con mi bebé me encantó. Lo que no me gustó fue la lactancia. Ajá. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, no son sinónimos. Y esa persona que me había escuchado en algún momento por teléfono, porque en pandemia, ¿verdad? Más que eso no había, quejarme de la maternidad, asumió inmediatamente, quejarme de la lactancia, asumió inmediatamente que yo me estaba quejando de la maternidad, y no es lo mismo. No, para nada. Ahora, comentarios inapropiados, ¿sí? Del embarazo, que si la panza está muy pequeña o está muy grande, que si fue una torta o de verdad lo querías, que si subiste mucho de peso o si subiste muy poco, y pobrecito ese bebé, que qué va a comer ese bebé porque usted no está subiendo bien de peso, que que en lactancia mejor se tape, que no haga esas cosas, que no se muestre, que está demasiado grande, o que pobre bebé, que le quitaron la teta antes de tiempo. Yo le meto un poco de drama, pero vieran que estos comentarios de verdad llegaron. Sí, yo le meto un poco de drama al lenguaje. Que no tenés derecho a descansar, que tenés que ser sacrificada. Ajá, que la lactancia solo es a libre demanda, ¿verdad? Es la única posibilidad. Siempre tenés que estar feliz, prohibido quejarse porque usted quería esto. Y
Y ya después es el mal acostumbrar al bebé. Yo lo conté, fueron 9 comentarios que recibimos solo de que lo vas a mal acostumbrar a los brazos, que lo vas a mal acostumbrar al pecho, que lo vas a mal acostumbrar a dormir de X forma. Incluso hubo una que me encantó, que lo que nos puso es, suave para leerlo, tal cual, ¿dónde está acá? Lo vas a mal acostumbrar. No saben ni a qué, pero a mal acostumbrar. Sí. Y ella especificó, ya no saben ni a qué decir que lo va a mal acostumbrar. O sea, realmente la cantidad de comentarios con él. Si lo va a mal acostumbrar a algo, a ver, ¿hay suficientes brazos? ¿Se mal acostumbra un bebé a brazos? No, no, no y no. O sea, eso lo único que le puede dar es seguridad, tranquilidad, confort, calorcito, amor. Tantas cosas y no necesariamente reducirlo a los bebés, a los niños en general, ¿verdad? O sea, si el niño demanda afecto, déselo, ¿verdad? O sea, somos seres mamíferos, buscamos a nuestra mamá para sentirnos seguros, no nos vamos a malacostumbrar, ¿verdad? ¿Quién se malacostumbra al amor? Hay demasiado apego, Isa. Es exceso. No, jamás, ¿verdad? O sea, ¿quién se malacostumbra al amor, al trato con cariño, respeto, calidez, tantas cosas, ¿verdad? Y, a ver, formas de llevar la maternidad hay tantas, ¿verdad? Hay tantísimas y no es que haya unas más o menos o mejores o peores o correctas o incorrectas. Ciertamente hay parámetros donde uno dice suave, creo que por aquí no es, que pueden no funcionar, ¿verdad? De acuerdo. Y esto ya está como un toque superado, digamos, si hablamos, por ejemplo, de crianza con castigo físico, ¿verdad? Que es evidentísimo que no funciona. Pero, por otro lado, yo siempre digo, ahí sí, déjense llevar un poquito por el instinto. Si vos sentís que tenés que meter a tu bebé en tu cama y apapacharlo y hacer colecho por un tiempo para que se sienta segura de él, es riquísimo dormir con un bebé. Si después sentís que esto no es lo tuyo porque no estás logrando dormir y no funcionas sin dormir lo suficiente y cómodo a tus anchas y necesitas entrenar a tu bebé para que duerma en una cuna, hágalo y hágalo de forma respetuosa, ¿verdad? Respetando los tiempos y las necesidades de ese niño, ¿verdad? Que finalmente confía en vos, ¿verdad? Y sobre todo sepa cada una que son la mejor mamá que su bebé puede tener. Eso, yo creo que no hay mejor cierre, Isa. Es lo que bebé necesita es a vos. Correcto, y sos la mejor mamá. Eso. Sos su mejor mamá, él no conoce otra y vos estás dándolo todo desde el mero hecho que te pregunté si lo estás haciendo bien, ya eso es un factor protector para totalmente. Esa maternidad y esa relación. Y es un camino y un viaje súper intenso, súper caótico, desgastante, demandante y todo, pero es hermoso. Y las que somos mamás sabemos que ya no nos imaginamos sin nuestros hijos, pero somos muchas otras cosas más que mamás. Y bebé te necesita a vos, porque vos sos la mamá que Correcto. Bebé necesita. O Correcto. Que tu hijo o hija ya grande o de la edad que tengan necesita. Entonces, que vos estés bien es equivalente a que tu hijo esté bien. Así es, y por eso las mujeres necesitamos y merecemos tener toda la atención y todo el apoyo que se pueda durante esta etapa tan importante que son los primeros meses, los primeros días, los primeros años, ¿verdad? Para que aquí las cosas caminen y funcionen. Y de verdad yo espero que todas las que participaron con sus comentarios, con sus dudas, con sus preguntas, les hayamos podido colaborar aportando algo más desde un lugar de mucho cariño profesional, pero también desde un lugar como mamás. Y nada, me encantó la dinámica de este episodio y lo disfruté muchísimo y espero que todas las que nos escuchan también. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en todas las plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Este episodio no queda en YouTube por razones varias que en historias les podemos contar después, pero por ahora en audio nos pueden escuchar. Un abrazo a todas. Chao.